carta escrita por Juan, usando la apocalíptica judía para comunicar la obra de Dios a través de números e imágenes simbólicas, y no para hacer un código secreto para predecir el fin del mundo. Apocalipsis, una carta donde Juan usa símbolos extraídos del Antiguo Testamento con el propósito de que sus lectores vayan y descubran su significado al buscar los textos a los que están aludiendo. Apocalipsis, una carta enviada a 7 iglesias en la lengua antigua provincia romana de Asia. Notemos que el 7 es un número lleno de significado para Juan. El 7 es un símbolo de plenitud basado en los 7 días del ciclo del Sabbat en el Antiguo Testamento. Y Juan ha entretejido el número 7 en cada parte de este libro. Apocalipsis, una carta donde Juan aborda la situación de 7 iglesias del primer siglo. Así que este libro tiene mucho que decir a los cristianos de generaciones posteriores. Sin embargo, esta carta debe ser anclada en el contexto histórico, lugar y audiencia de Juan. Y con esto deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia River Oaks Community Church, campus en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel. Bueno, voy a intentar contar un chiste. Es que voy a intentar. Fíjese que habían 4 alumnos de universidad que se fueron de parranda un fin de semana y el lunes tenían que presentar la prueba para pasar el grado y graduarse. Y se fueron de parranda estos 4 muchachos. Y fíjese que llegaron el lunes en la madrugada, se acostaron y se quedaron dormidos. Y la prueba era el lunes en la mañana. Y estos muchachos que se despiertan el lunes por la tarde, ¡ay, qué hacemos! Nos perdimos la prueba, ¿qué hacemos? Y bueno, el conductor dice, ¿qué les parece si le mentimos al profesor? Bueno, vamos a ver, ¿qué les parece si le decimos que fuimos a visitar a mi abuela y que se nos ponchó una llanta cuando regresamos? Bueno, vamos a ver si funciona. Bueno, dicho y hecho, fueron a hablar con el profesor, le dijeron que habían ido a visitar a la abuela del conductor y que de venida se les ponchó una llanta el lunes por la madrugada, por eso no llegaron a tomar la prueba que iba para graduarse. Y el profesor les dijo, bueno, ¿qué les parece? El martes vienen y toman la prueba. Yes, el profesor nos creyó. Y dicho y hecho, llegaron los 4 el martes en la mañana a tomar la prueba. Bueno, muchachos, ya listo. Sí, profe, ya estamos listos, gracias por la oportunidad. Bueno, primero necesito que me den sus celulares. Y bueno, agarró los celulares los 4. Bueno, y la prueba tiene 2 preguntas y sí necesito que cada uno se vaya a un salón diferente. Así que vino y puso a cada uno en un salón diferente. Y les dio la prueba. 2 preguntas. Nombre, primera pregunta, para 5 puntos. ¿Cuántos puntos? 5 puntos de 100. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? ¡Ay, facilita! Esta prueba ya la tenemos. Washington, D.C. Segunda pregunta. ¿Cuál llanta se les ponchó el lunes por la mañana? River Oaks. Recordemos que la primera sección de Apocalipsis es el mensaje de Jesús a las 7 iglesias con el propósito de retarlas y consolarlas. Una serie que desarrollamos al principio de este año, así que si quiere ver el mensaje de las 7 iglesias, vaya a riveroaks.org y vaya a mensajes y vea el mensaje de las 7 iglesias, que está puro poder. Recordemos que el Apocalipsis, capítulo 4 y 5, vimos cómo Juan tuvo una visión del trono celestial de Dios, donde alrededor de Dios hay criaturas y ancianos rindiendo honor y lealtad a Él. También vimos que en la mano de Dios estaba un rollo cerrado con 7 sellos que revela la completa manifestación en el cielo y en la tierra del reino de Dios. Pero sucede que nadie es capaz de abrir el rollo hasta que Juan escucha que el león de la tribu de Judá, Jesús mismo, sí puede. Ahora, eso es lo que Juan escucha.
Pero luego cuando se voltea a ver, lo que ve no es un rey león agresivo, sino un cordero sacrificado y ensangrentado y que está vivo, parado y listo para abrir el rollo. Recordemos que el símbolo de Jesús como un cordero inmolado es de importancia crucial para entender el libro de Apocalipsis. Juan está diciendo que la promesa del Antiguo Testamento sobre el futuro y victorioso reino fue inaugurada a través del Mesías crucificado. Iglesia, Jesús venció a sus enemigos al morir por ellos como el verdadero Cordero Pascual, para que así ellos pudieran ser redimidos. Recordemos que debido a la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota, pero sí su entronización. Fue la manera que conquistó el mar. Así que esta visión, hablando de Apocalipsis 4 y 5, concluye con el Cordero junto a aquel que estaba sentado en el trono, Jesús y Dios Padre, siendo adorados como el único y verdadero Creador y Redentor del mundo. Y así llegamos al capítulo 6 y 7, donde el Cordero inmolado comienza a abrir el rollo, simbolizando su autoridad divina para llevar a conclusión la historia humana. Y lo que nos lleva a la siguiente sección del libro, que se llaman los 3 ciclos de 7. 7 sellos, que fue lo que vimos la semana pasada. 7 trompetas, el tema para hoy. Y 7 copas, el tema para next week, la próxima semana. Iglesia, cada ciclo ilustra el reino de Dios viniendo en justicia a la tierra, así como existe en el cielo. Ahora, algunas personas piensan que los 3 grupos de 7 juicios divinos representan una literal secuencia lineal de eventos que ya sucedieron, eventos que podrían estar sucediendo ahora o eventos que sucederán en el futuro. Pero notemos cómo Juan ha entretejido juntos todos los grupos de 7 para que las últimas 7 copas salgan de la 7ª trompeta y del 7º sello. Por eso le invito a que lea estos capítulos en su casa. Y como las 7 trompetas emergieron del 7º sello, también notemos cómo cada una de las 7 series de 7 culminan en el juicio final y tienen conclusiones correspondientes con cada serie. Así que lo más probable es que Juan está usando cada grupo de 7 para representar desde 3 perspectivas diferentes el mismo periodo de tiempo entre la resurrección y el futuro regreso de Jesús. Algo parecido a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 perspectivas diferentes hablando de ¿quién? De Jesús. Y así estos 3 ciclos están representando prácticamente lo mismo, el mismo periodo de 3 perspectivas diferentes. De manera que la semana pasada vimos cómo el Cordero inmolado empieza a abrir los primeros 4 sellos del rollo y Juan ve 4 jinetes, una imagen inspirada por Zacarías capítulo 1. Que simbolizan tiempos de guerra, tiempos de conquista, hambruna y muerte. En otras palabras, un trágico día promedio en la historia humana, la semana pasada. Luego el 5º sello representa a los mártires cristianos asesinados delante del trono celestial de Dios y cómo el clamor de su sangre inocente se eleva delante de Dios como el humo desde el altar de incienso. Y se les dice que a estos mártires que reposen, porque todavía más cristianos van a morir. Y no se nos dice por qué van a morir. Lo que sí se nos dice es que no va a suceder por siempre. Que esto tiene un final. Y el 6º sello es la respuesta final de Dios, el clamor de los mártires. Él trae el gran día del Señor descrito en Isaías y en el libro de Joel. Y la gente de la tierra clama, ¿quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir estas calamidades? ¿Se recuerdan esa pregunta de la semana pasada? Y de repente Juan detiene la acción con un intermedio para responder a esa pregunta. Juan ve un ángel con un sello viniendo a poner una marca de protección sobre los siervos de Dios, quienes están soportando dificultades, y escucha que el número de los que fueron sellados es de 144,000. Pero cuando volteó a ver,
Juan lo que vio fue el mesiánico ejército del reino de Dios, que está formado con personas de todas las naciones, cumpliendo así la antigua promesa de Dios a Abraham. Este ejército multiétnico del Cordero puede sostenerse delante de Dios porque han sido redimidos por la sangre del Cordero, porque han sido sellados con el Espíritu de Dios. Y ahora son llamados a conquistar, no matando a sus enemigos, sino sufriendo y dando testimonio, así como Jesús. Y entrando en el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, el tema de hoy, y no lo voy a leer todo, lo que sí lo invito es que lo estudie en su casa. Vemos el Cordero romper el séptimo sello, el último sello. Pero antes de que el rollo sea abierto, las 7 trompetas de advertencia emergen y fuego es tomado del altar del incienso, algo que simboliza el clamor de los mártires, y se derrama sobre la tierra para traer la realización del día del Señor. Ahora con las 7 trompetas, Juan da un paso atrás y cuenta de nuevo la historia con imágenes de la historia del Éxodo. La semana pasada usamos Zacarías, hoy vamos a usar Éxodos. Notemos que las trompetas representan el juicio de Dios en respuesta al ruego de los mártires, afirmando que Dios responde a las oraciones de los justos. Oración martes 6 a 7 en el auditorio pequeño. Afirmando que nuestras decisiones personales le importan a Dios, afirmando que Dios toma la maldad en serio, afirmando que el propósito del juicio de Dios es llamar al arrepentimiento, eliminar la maldad y establecer su reino en los corazones de las personas. Así que los primeros 5 sonidos de trompeta reproducen las plagas enviadas sobre Egipto. Luego la 6ª trompeta libera los 4 jinetes que vinieron de los primeros 4 sellos. Pero luego Juan nos dice que a pesar de todas estas plagas, las naciones no se arrepintieron. Así como el faraón no lo hizo en la historia del Éxodo. Se vuelve a repetir la historia de forma diferente. De manera que el juicio de Dios por sí solo no traerá a las personas a un arrepentimiento total y completo delante de Él. En general, el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis describe una serie de juicios aterradores que vendrán sobre la tierra en los últimos tiempos. Las imágenes de destrucción y devastación, incluyendo granizo, fuego y sangre, las langostas demoníacas y el ejército de 200 millones están destinados a transmitir la severidad del juicio de Dios y la necesidad de arrepentimiento y fe para escapar de la ira venidera. Entonces, Juan detiene una vez más la historia con un intermedio, el cual vamos a alcanzar en Apocalipsis capítulo 10, que dice así: entonces, Juan hablando, vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y dio un fuerte grito, como el rugido de un león. ¿De quién cree usted que está hablando? De Dios Padre. ¿Y dio qué? Un fuerte grito como el rugido de un león. ¿Y cuando qué? ¿Y cuando qué? Gritó, los 7 truenos respondieron. Cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía: guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo, hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo: ya no habrá más demora. Cuando el 7º ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Sigue diciendo: después la voz del cielo me habló de nuevo. Ve
y toma el rollo abierto de la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rojo. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Capítulo 11. Los dos testigos. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide ¿a qué? Mide el templo de Dios y el altar. Y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos y ellos se vestirán de la tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daños, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Y continúa diciendo, ellos tienen el poder de cerrar los cielos, hablando ¿de qué? De los dos profetas. Ellos tienen el poder, los dos candelabros, acuérdense, los dos profetas. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. Representando a Elías. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre. ¿Representando a quién? Moisés. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando a los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían atormentado. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. ¿Quién se pusieron de pie? Los dos profetas, correcto. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron ¿qué? ¿Y le dieron qué? A la gloria al Dios de los cielos. Y yo sé que acabamos de leer bastante, así que voy a hacer mi mejor intento de explicarle lo más que pueda esto que acabamos de leer. Observemos que el capítulo 10 de Apocalipsis sirve como un punto de transición en el libro, introduciendo el tema del juicio final y la consumación de todas las cosas. La visión del ángel poderoso con el rollo pequeño enfatiza la autoridad y el poder de Dios y su plan para el mundo, incluso en medio del caos, porque Dios tiene plan. Así parezca que haya caos, Dios tiene un plan y su plan es perfecto. Observemos que el sabor dulce y amargo del rollo simboliza las emociones encontradas que acompañan la revelación del plan de Dios, que incluye tanto el juicio como la redención. Observemos que cuando Dios manda a Juan a medir el templo, probablemente no se refiere a un templo de piedra y ladrillo, pero sí al pueblo de Dios, ya que en el nuevo pacto el cuerpo de los cristianos es ¿qué?
¿El templo de quién? Del Espíritu Santo. El cuerpo del cristiano es el templo de Dios. Observemos que en el capítulo 11 de Apocalipsis, Dios designa a 2 testigos como sus representantes proféticos a las naciones. Notemos que algunas personas piensan que esto se refiere literalmente a 2 profetas que aparecerán algún día en el futuro. Pero Juan los llama candeleros, lo cual es uno de los símbolos que claramente usa para identificar la iglesia de Cristo. Así que esta visión probablemente se trata del rol profético de los seguidores de Jesús, de la iglesia de Jesús, quienes deben llevar el manto de Moisés y de Elías para llamar a las naciones y gobernantes idólatras al arrepentimiento. Porque el trabajo de la iglesia es llamar al mundo a que se arrepienta y se someta a Jesucristo. Observemos que de repente una horrible bestia aparece que permite que el lector recuerde a Daniel capítulo 7 y conquista y mata a los testigos, pero luego Dios resucita y vindica a los testigos delante de sus perseguidores, y el resultado final es que muchos finalmente se arrepienten y dan gloria a Dios. Observemos que la 7ª trompeta señala el triunfo final del reino de Dios sobre todos los poderes de este mundo y el establecimiento de su reino sobre toda la creación. Entonces, pastor, como seguidores de Jesús que somos, la pregunta es, ¿cómo respondemos a la realidad de Apocalipsis capítulo 8 al capítulo 11? ¿Cómo respondemos a todo esto que usted me acaba de leer, que a lo mejor no entendí mucho? Pero ¿cómo yo respondo a esta gran verdad? Y antes de dar mi respuesta a puro poder de cómo responder a esta gran verdad, quiero hacer 2 observaciones. Número 1, la aterradora escena de ángeles tocando trompeta y Dios enviando juicio, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 8 al capítulo 11, es todo con el propósito de advertirnos, porque cuando se toca trompeta es para advertir. Con el propósito de advertirnos y llamarnos al arrepentimiento, porque Dios nos susurra en los placeres, nos habla en la conciencia, pero nos grita en el sufrimiento y dolor. Y la pregunta es, ¿has atendido al llamado de arrepentimiento de Jesús? ¿Has atendido al llamado de arrepentimiento de Jesús? Número 2, la pura verdad es que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Este mundo le pertenece a Él. Y si violamos su voluntad, nos costará mucho. Y la única respuesta a la esperanza eterna es la costosa obediencia a sus mandatos. Porque obedecer cuesta. Y necesitamos invertir sacrificio. Y la pregunta es, ¿estás viviendo en obediencia a Dios? ¿Estás viviendo en obediencia a Dios? Entonces, pastor, como seguidores de Jesús, regresamos a mi pregunta original. ¿Qué es la manera apropiada de responder al toque de las 7 trompetas? ¿Cómo demostramos la misericordia de Dios en medio de su disciplina y en medio de sus juicios? ¿Cómo hacemos esto? Primero, debemos arrepentirnos de toda conducta perversa. Debemos arrepentirnos de toda conducta perversa. Como lo es la inmoralidad sexual, necesitamos arrepentirnos. Como lo es las pasiones sensuales, como lo es la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, la ambición egoísta, la incredulidad. Necesitamos arrepentirnos de las discordias, de las divisiones, de la envidia, de las borracheras, de nuestros actos desenfrenados.
Mire lo que dice 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se qué y se humilla y ora, busca mi rostro y se qué, correcto, se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Cuántos desean esto para nuestra tierra el día de hoy? ¿Cuántos desean esta promesa para su tierra a la cual usted dejó? ¿Será que nuestros países no necesitan gobernantes nuevos? ¿Será que lo que necesitan es arrepentirse delante del único Dios? ¿Estás regularmente practicando el arrepentimiento? ¿Te estás arrepintiendo de tus pecados y apartándote del mal? ¿Estás buscando la ayuda del Espíritu Santo? Pastor, ¿cuál es la manera apropiada de responder al toque de las 7 trompetas? Pastor, ¿cómo demostramos la misericordia de Dios en medio de su disciplina, en medio de sus juicios? Número 2, necesitamos interceder y suplicar misericordia para aquellos que no conocen al Dios vivo. Primero, arrepentirnos. Segundo, necesitamos ¿qué? Interceder y suplicar misericordia para aquellos que no conocen al Dios vivo. Mire 1 Samuel capítulo 12 versículo 20 al 24. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre. Pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de ¿qué? ¿Por quién? Por ustedes. Yo seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes y por mí. Y la pregunta clave es, ¿por quién estás intercediendo? ¿Será un familiar? Y si no estás intercediendo ahora por alguien, necesitas buscar a alguien y orar para que esa persona conozca a Cristo Jesús. Porque acuérdate que Apocalipsis son buenas noticias para nosotros los seguidores de Jesús, pero son muy malas noticias para los que no han puesto su fe en Jesús. Y la pregunta sigue siendo, ¿por quién estás intercediendo? ¿Nos quieres acompañar? Martes de 6 a 7 en el auditorio pequeño estamos orando. Estamos intercediendo. Estamos orando por ustedes. Estamos orando por nuestro pueblo, por nuestra nación, por nuestras naciones. Arrepentirnos. Necesitamos interceder. Y número 3. Debemos comprometernos a profetizar, a declarar, así dice el Señor, en los círculos donde vivimos y trabajamos. Lucas capítulo 1 versículos 67 al 68. Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Iglesia, profetizar, no para tratar de predecir el futuro, pero sí para llamar al arrepentimiento en Cristo Jesús. Tenemos que profetizar y llamar a la gente al arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿a quién necesitas profetizarle esta semana? ¿A quién tú necesitas exhortar, animar, invitar a seguir a Jesús esta semana? Y la última pregunta que deseo responder es, ¿cómo puedes participar en arrepentimiento, intercesión y profetización aquí en Red Rocks? ¿Cómo puedes participar en arrepentimiento, intercesión y profetización a través de esta iglesia, a través de Red Rocks Community Church? Y mi respuesta es
uniéndote a nuestra misión. Uniéndote a nuestra misión de desarrollar seguidores totalmente apasionados por Jesucristo, que van al prójimo con el mensaje de Cristo, que crecen junto a su prójimo en la búsqueda de Cristo y muestran compasión a su prójimo con el amor de Jesucristo. Y me emociona saber que la mayoría de ustedes ya se unieron y están cumpliendo esta misión. Estamos orando. Estamos hablándoles a otros de Cristo, los invitamos a la iglesia, los invitamos a nuestros grupos de vida, regalamos Biblias, damos nuestro tiempo para orar por ellos. Pero si todavía no te has unido a la misión de esta iglesia, mi pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Porque el que se la está perdiendo eres tú. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Amado Dios, gracias porque tu palabra es clara, es maravillosa, es una palabra de esperanza, pero también es una palabra de juicio. Padre, pero tus juicios revelan tu santidad, tu deseo de darnos lo mejor. Y en esta tarde como iglesia, Señor, yo pido que tú derrames sobre cada una de las personas aquí presentes un deseo de arrepentirnos diariamente de nuestros pecados, de reconocer a Jesús como nuestra única esperanza, como de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Padre, que como iglesia practiquemos el arrepentimiento diariamente. Que como iglesia, Señor, también sintamos compasión por las personas perdidas y seamos personas que interceden y suplican misericordia para aquellos que aún no te conocen. Padre, como iglesia, te pido que seamos personas que profetizamos y declaramos, así dice el Señor, e invitemos a todas las personas a una relación íntima contigo. Padre, que la gente vea a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio, Padre, la paz, la alegría, la esperanza con la que vivimos. Padre, que seamos una iglesia que nos unimos a la misión que tú nos has dado, de desarrollar seguidores totalmente apasionados por Jesucristo, que vamos al prójimo con el mensaje de salvación, que crecemos junto a nuestro prójimo en la búsqueda de Cristo, que mostramos compasión en el amor de Jesús. Bendice a tu iglesia. Amado Dios, ahora que hemos de también entrar en un tiempo de adoración y vamos a cantar de tu fidelidad, vamos a cantar de tu bondad. Padre, traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo hacemos con alegría. Lo hacemos, Padre, porque es un privilegio que tú nos has dado. Reconociendo que a ti te pertenece todo. Reconociendo que todo lo bueno y todo lo que tenemos viene de lo alto, amado Dios. Padre, damos con alegría, damos con sacrificio, damos con obediencia. Pido que tú proveas un trabajo a aquellas personas que no tienen trabajo. Pido que tú suplas las necesidades, Señor, de aquellas personas que están pasando necesidades. Pero también pido que tú suplas fe para darte, Padre, con sacrificio, con amor. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice y amén. Que Dios me los bendiga. Y si desea participar con sus ofrendas, lo puede hacer en este momento.